Buenos días, le damos la bienvenida al presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay, Miguel Félix. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación. Para explicar un poquito la Confederación Empresarial del Uruguay, ¿a quién representa? La Confederación Empresarial del Uruguay fue creada en el año 1942. En esa época fue cuando comienzan los consejos de salario más que nada, y representa al interior, a la empresa, a la pequeña, mediana empresa del interior, básicamente a todos los centros comerciales del interior. Hoy CEDU está integrado por más de 24 centros comerciales. Hoy está representando 17 agencias y 3 conglomerados empresariales, por ejemplo, que se desarrollan dentro de esos centros comerciales. Nosotros nos nutrimos más que nada de la pequeña y mediana empresa, representamos eso netamente, la pequeña y la mediana empresa. Entonces todos los comercios pequeños del interior del país, y en particular, ahora nos vamos a centrar en los que están en la zona fronteriza, están nucleados en su confederación. ¿Cuál es la situación para esos comerciantes al día de hoy? En particular los de frontera, obviamente. La situación en el interior es bastante compleja, pero en todo el interior. Vos cuando mirás la frontera con Uruguay, con Brasil, tenés una realidad, cuando mirás con la Argentina tenés otra, y cuando mirás el centro también tenés más complicaciones como por cualquier lado. Maldonado está sufriendo un problema grave de falta de trabajo, más de 7.000 puestos de personas en el seguro de paro por la construcción, o sea, no lo afecta el contrabando, le está afectando otra realidad. Te pasa lo mismo en Flores y Florida con el quiebre o el parate de la leche, que ha llevado a que mucha inversión que venía, que trae el sector del lechero se frenara, que entra dentro de lo que son las empresas que nosotros representamos. Tenemos la parte de la agrícola que se ha frenado. Si escuchás a la gente de la Cámara que nuclea los agrícolas, escuchás que hay más de 1.000 millones de inversión, de recaudación que no van a entrar, y eso repercute, se multiplica 6 veces dentro de que es el comercio local del interior profundo del Uruguay. Y después tenés los problemas frontera que son agravantes, que nosotros somos la primera línea, aquellos que están en los comercios fronteras son los que sufren la primera línea, pero después el contrabando empieza a entrar, y hoy encontrás mercadería de origen brasilero o argentino en las ferias de Montevideo, ¿no? Claro, sí, ni que hablar que llega a todo el país, pero en particular para aquellos comercios que están instalados en la frontera con Brasil, parece el punto más sensible en el día de hoy. Se había anunciado por parte de aduanas durante el fin de semana largo un operativo. ¿Les consta que se realizó? ¿Tiene una evaluación acerca de lo realizado? Aduana está trabajando, nunca dejó de trabajar, y la relación que nosotros tenemos con aduana es muy buena. El proceso que ha llevado adelante Canon ha sido, creo desde mi punto de vista, ha sido muy bueno. Sigue trabajando, le ha dado otra movilidad a la aduana, pero siempre reclamamos más porque, ¿qué pasa? El otro día lo charlábamos con él, esto es más grande de lo que uno puede predecir y nunca te da la capacidad humana para poder parar esto. La diferencia es muy grande y la gente quiere hacer diferencia con su plata. Además, la gente entiende que su sueldo lo ganó en buena fe y puede gastarlo donde ellos quieren, y eso es comprensible, lo cual para nosotros eso es entendible, y por eso nosotros nunca hemos pedido ni devaluación ni reclamos de otro tipo, sino que lo que nosotros siempre queremos es que nos den herramientas para que podamos competir de igual a igual. La diferencia es tan grande que no nos deja competir, entonces los reclamos nuestros pasan por ese lado. ¿Y qué tipo de herramientas solicitan? Nosotros creemos y que nos llevó un trabajo muy grande lograr que lo de la NASTA, que arrancó por la frontera con la Argentina, el uso de la tarjeta de crédito y débito en la Argentina con la NASTA, y después pasó a Brasil, nos dio una herramienta muy válida y nos permitió no solo salvar las empresas, no solo las estaciones de servicio, sino el comercio en general, sino que además nos permitió seguir creciendo las ciudades de la región. Pero esto hoy ya no es solo en la NASTA, esto hoy es más que nada en lo que es la canasta básica, los elementos de primera necesidad. O sea que ustedes están pidiendo, entre otras cosas, por ejemplo, que quizás con la compra de tarjeta de débito el descuento sea mayor al que existe en otros rubros para que los precios sean competitivos. Nosotros lo que queremos es más que nada eso, que en la tarjeta de débito se pueda generar un descuento más grande
para que poder ser atractivos y poder defendernos esa diferencia tan grande que tenemos, que ronda en promedio entre un 30 y un 40%. Eso le iba a preguntar, me consta que tienen realizado algún estudio vinculado a la diferencia de precio que hay hoy por hoy con Argentina, pero también y especialmente con Brasil. ¿Cuánto más caros estamos del lado uruguayo a comparación, por ejemplo, del lado brasileño? Nosotros estamos esperando el estudio que nos lo va a proporcionar la Universidad Católica ahora en estos días. Supuestamente ya estaría quedando pronto en el correr de estas horas. Pero el estudio anterior, que fue hecho en julio, donde compara la frontera de Argentina con Uruguay y la frontera de Brasil con Uruguay, teníamos una diferencia de lo que se llama la consolidación de una canasta básica, que es cuando vos vas y comprás 60 productos iguales de un lado y del otro, porque se tomó como medida el número 60. Nosotros tenemos una diferencia del 30% en la Argentina con Uruguay y casi un 35% de Brasil con Uruguay. Esa diferencia se da con la moneda, o sea, la Universidad Católica no te puede tocar el dólar blue o el dólar paralelo. Para que la gente entienda, tanto en la Argentina que existe el dólar paralelo, el dólar blue, en Brasil también existe esa misma modalidad, porque en Brasil no se puede usar el dólar como moneda. Entonces, cuando el dólar, por ejemplo, tocó los 4 reales, el dólar paralelo, el dólar del turismo, que le llama brasilero, estaba cerca de los 4,50. Entonces, si a ese 30% le sumás la diferencia cambiaria, se aumenta mucho más y estaríamos llegando entre un 40 y un 42% la diferencia. Para que se entienda, uno va a comprar 60 productos del lado argentino, del lado brasilero, con 1.000 pesos compra, y acá en Uruguay necesitaría 1.300 o 1.400. Exacto, esa es la diferencia puntual. O sea, vos vas a gastar 1.000 pesos, gastás 1.000 pesos en la Argentina, en Brasil, pero dentro del Uruguay tenés que poner 300 pesos más para poder armarte de esa canasta. Para que el común de la gente lo entienda, eso es lo que pasa. Y lo otro que tenemos es que el brasilero, por ejemplo, quiere que vos vayas a comprarle, o tanto el argentino, con los pesos uruguayos, porque ellos necesitan los pesos uruguayos para poder venir al Uruguay a comprar dólares. Entonces, no solo tenemos una pérdida de mercado, de negocios, sino que al mismo tiempo tenemos una extracción de moneda, de divisas, de dólares nuestros, que se los llevan ellos. Claro. Y esta situación, estas diferencias cambiarias y sobre todo la diferencia de precio, ya ha repercutido. Por ejemplo, se mencionaba que en la frontera con Brasil ya se está dando mucho esto de comercios que cierran del lado uruguayo y abren del lado brasilero. ¿Esto les consta a ustedes que sucede? Eso siempre pasó y eso siempre pasa, y eso lleva a que los años de que vos estuviste en una ciudad trabajando, en años de bonanza y de apertura y de mejor de calidad de vida, te lleva a que eso se destruya y pasa para el otro lado, entonces se fortalece el otro lado. ¿Cuál es la diferencia que tenemos de una frontera del otro lado? Que es muy difícil que un brasilero venga a comprar del lado uruguayo. Porque ni siquiera con una relación que hasta hace un tiempo no era... No. Ese brasilero que viene a comprar productos suntuosos. Los productos de canasta básica no los viene a comprar. Nunca vas a ver un brasilero comprándote jabón o pasta de dientes. Esa es la diferencia que a veces la gente no entiende. Dice, pero antes estaba todo bien, no se quejaban porque todo el mundo venía. No, venía gente de poder adquisitivo a comprar en ciertos lugares productos suntuosos. ¿Está? Lo que es televisor, whisky, ese tipo de cosas. El comercio free shop. Exacto, pero el comercio chico no le venían a comprar, porque el brasilero defiende mucho su país, a diferencia de nosotros que tenemos, no nos preocupamos tanto por defender nuestro país tierra adentro. Y bueno, ¿ya constatan ustedes que hay, por ejemplo, una afectación en cuanto a la pérdida de puestos laborales? Te doy números. Bella Unión, por ejemplo, tiene 1.000 puestos de trabajo en seguro de paro. Dentro de 15 días se termina la zafra de la caña, por lo tanto van a pasar 750 personas más al seguro de paro. Eso repercute en el 10% de la población, no de la población activa, el 10% de la población. O sea, es mucha gente dentro del seguro de paro. Entonces empiezan a haber necesidades grandes de soluciones de trabajo y todo lo demás. Y toda persona que pierde puesto de trabajo se siente muy mal y empiezan los problemas. Empiezan los problemas de convivencia y empiezan un montón de problemas que son de público conocimiento. Entonces, nosotros
lo único que hemos pedido y lo único que hemos reclamado en estos meses es generar herramientas, sentarnos a charlar a ver cómo podemos contener este tipo de cosas, porque no queremos estar arriba del carro, queremos estar abajo del carro, empujando el carro junto con el gobierno nacional para buscar soluciones de fondo para que esto no nos pase a cada rato, sino cada vez que hay una devaluación. Convengamos que esto no es un problema de Uruguay, esto es un problema que sucede en Brasil o que sucede en la Argentina, que nos repercute a nosotros. Nosotros no nos podemos mudar del barrio ni de la región. Lo que sí entendemos que si hace 200 años que seguimos haciendo lo mismo, es tiempo de cambiar, es tiempo de buscar otro tipo de herramientas. Por eso nosotros hemos tratado por todos los medios de concientizar la necesidad de lo que es la política de frontera. Y la política de frontera no es solo lo económico, la política de frontera tiene mucho que ver con lo social, que era lo que te decía. Cuando hay pérdida de trabajo, empiezan los conflictos sociales y empiezan todos estos problemas, como lo que salió en los diarios estos últimos días, el tema de los animales, que lamentablemente, si es cierto, es algo muy lamentable. Y ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos trabajar, sobre políticas de frontera y mirar hacia un país hacia adelante. No queremos soluciones de cortoplacistas, queremos ver soluciones a largo plazo y entendemos que esas soluciones las podemos encontrar todos juntos y trabajando todos juntos. Vos me preguntabas a quién representaba yo y CEDU, y CEDU representa a la empresa netamente nacional, la que tiene bandera nacional. Y es la que está en cualquier almacén o cualquier pueblito alejado del país, somos nosotros, somos CEDU, ¿tá? Netamente bandera nacional, no nos retiramos, no nos vamos, la vamos a seguir peleando, por eso no, en ningún momento pedimos deducciones fiscales. Lo que nosotros queremos es ser competitivos frente a una diferencia de más del 30%. ¿Y la situación con la República Argentina? ¿Cómo es tan grande la diferencia de precios cuando en realidad en Argentina la inflación es realmente importante y uno, no sé, si visita Buenos Aires, por ejemplo, ve que los precios en realidad, salvo en algunos productos puntuales, la diferencia de precios no es tan grande? La diferencia con la Argentina tiene dos aristas. Hay una que es la famosa salada, que el público común no va, o sea, la gente va a pasear por Buenos Aires y ve que los precios son iguales o más caros que en Uruguay. Entonces hay mucha gente que se surte de la salada, donde te encontrás mercadería de dudosa procedencia, donde ellos le llaman los talleres clandestinos, donde trabaja gente en estado de esclavitud, o sea, muchas veces cuando estás comprando prendas en estado, gente que fue esclavizada y trabajaba de forma esclavizada. Y después tenés las grandes corporaciones que tienen mercadería vencida, que las largan hacia la frontera, porque de esa manera la gente va y las compra en la frontera y la mercadería desaparece dentro del país, desaparece el problema. Y lo otro que tenés son los famosos robos del asfalto. Mercadería teñida de sangre que termina en lo que ellos le llaman las bocas de venta, que nosotros el nombre que ellos le dan es las cuevas. Entonces, por ejemplo, en Concordia existen más de 5 cuevas donde se sabe, porque nosotros tenemos una fuerte relación con el centro comercial de Concordia, se sabe dónde están, se sabe de que la gente se surte de ahí, que compra en esos lugares, y es mercadería, ya te digo, o vencida o mercadería que puede ser de tráfico o mercadería manchada de sangre, y esa mercadería es la que pasa del Uruguay. Esa mercadería es la que algún uruguayo pasa, compra en las cuevas estas, por ejemplo, en el caso de Salto, en Concordia, y las vende después en Salto, ¿en dónde? Son principalmente en las ferias. Hoy la feria, el famoso Baga Shopping que nos ha hecho tan inmortal a Salto, no está solo en Salto. Hoy el famoso Baga Shopping está diseminado por todo el país. ¿Pero el Baga Shopping sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. Pero no habían habido o existido operativos de la DGI. La DGI lo que logró fue hacer un proceso que en el gobierno anterior logró hacer algo que no se había hecho nunca. Fue identificar cuántos locales había, fue identificar de quiénes eran y hacerlos inscribir. O sea, la DGI hizo un muy buen trabajo junto con aduana y junto con el BPS. Han hecho un muy buen trabajo en ese tipo de cosas, pero esos comercios se siguen surtiendo de mercadería de dudosa procedencia. En esos lugares lo que son las leyes laborales no existen, o sea, hay gente ahí que además de público conocimiento, porque hasta en la prensa sale, que trabajan hasta 14 horas. Pero sigue existiendo entonces el Baga Shopping. Sí, existe y va a seguir existiendo. Y está en otros puntos del país, me dice que hay sí, otras... Sí, lo tenés en Paysandú, lo tenés en Rivera, lo tenés en Artigas, lo tenés en todo el país. Se han diseminado, además son redes mafiosas que se interactúan y se intercomunican muy fácilmente y se movilizan por todo el país.
Hay una especie de mafia del comercio informal. Imagínate, en Concordia, por ejemplo, porque yo soy de Salto, en Concordia, por ejemplo, hay 2 fábricas tabacaleras. 2 fábricas tabacaleras que producen cigarrillos para Uruguay, porque esos cigarrillos, esas marcas que se producen en Concordia no se venden dentro de la Argentina, son exclusivamente fabricadas para el Uruguay. Ya sobre el final, ¿qué respuesta han tenido por parte de las autoridades? Las respuestas no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Lo que nosotros estamos tratando es de concientizar a la gente, de concientizar al sector político, y vamos a seguir batallando. Nosotros no nos vamos a bajar los brazos. Cada institución, cada centro comercial está teniendo una postura y una política diferente de movilizar y concientizar. Hoy Maldonado, por ejemplo, hace su caminata. Maldonado está haciendo un sistema muy notable, muy novedoso, y sale a caminar, la directiva sale a caminar por diferentes lugares a charlar con el empresariado y a ver cuál es su realidad. Y en Salto, o en Artigas, o en el resto del país estamos haciendo exactamente lo mismo, tratando de comunicarnos con todo el mundo para ver cuál es la realidad. Bueno, no queremos estar diciendo cosas que no son reales, queremos estar con cosas con fundamento. ¿Y se sienten un poco discriminados? Por ejemplo, cuando se habla mucho del acuerdo de precios y de entendimientos con las grandes superficies comerciales, eso generalmente no abarca el interior. Ustedes no se sientan en la mesa a dialogar. No, lamentablemente no, porque eso más que nada son las grandes corporaciones. Y las grandes corporaciones son las que se sientan a charlar ese tipo de cosas. Al interior nunca llegan los precios diferenciales, porque hay una sencilla razón: tiene un costo flete. No sale lo mismo una galletita en Montevideo que con un flete que la tengas que llevar a Rivera. Tenés que tener el costo flete. Ya pasó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, esto ya lo hemos denunciado en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que esto no llegaba al interior. Y muchas veces en el interior tenemos un problema de sobreprecio por el costo flete. Por eso, o sea que ustedes, cuando hay acuerdo de precios, le da lo mismo en realidad. No, en realidad a nosotros no nos llega nada. Lo que hemos pedido es, por ejemplo, que el tema del gasoil, que se revea la posibilidad de bajar el gasoil para que el sector productivo se reactive nuevamente. Nosotros tenemos un sector productivo que está parado y necesitamos que se reactive para producir mejor y más calidad de alimentos. Es una eterna discusión que tenemos también con el gobierno nacional. El gobierno a nosotros nos exige que seamos eficientes, que produzcamos más y que avancemos porque el país nos necesita. Nosotros creo que hemos hecho eso porque desde todos los sectores productivos todos hemos cambiado, nos hemos tecnificado, estamos avanzando, queremos, pero muchas veces el sector gobierno no se mira hacia adentro y no revisa hacia adentro cuál efectivo es el gobierno nacional. Y eso lleva a que el gobierno nacional, al no ser tan eficiente, nos condiciona a nosotros nuestro futuro. Entonces, por eso nosotros siempre pedimos sentarnos a trabajar. Nosotros no queremos estar arriba del carro, queremos estar abajo del carro luchándolo junto con ellos. No me respondió si en realidad se sienten un poco discriminados. Sí, nos sentimos discriminados. Esa es la realidad. Pero no es culpa del gobierno nacional. Ahí no es que quiera defender al gobierno nacional. Es culpa de nosotros porque nosotros durante mucho tiempo estuvimos apartes. O sea, no estuvimos cumpliendo nuestra función gremial que la deberíamos estar haciendo. Durante mucho tiempo CEDU estuvo en silencio. Hoy CEDU está tratando de volver a ocupar el lugar que ocupó hace muchas décadas atrás, y eso es un proceso que te lleva tiempo. Entonces, es como quien dice, abrir los codos, como lo dice Mujica, abrir los codos y acomodarte, y bueno, eso te lleva un tiempo y te lleva un proceso. Y el otro gran problema que tenemos es que nosotros estamos en el interior. Entonces, el lobby se hace en Montevideo. Dios vive en Montevideo. Entonces, muchas veces, yo por ejemplo en este momento he dejado mi empresa para atender este tipo de cosas, pero como es el bien común y es el bien del país, por eso estoy acá. Miguel Feris, presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Bueno, gracias, y espero que el mensaje sea para que la gente y la población entienda cuál es la realidad que se está viviendo en el interior. La pausa y seguimos con más noticias.